Soy de mayo del 2020, estoy en aula 2 de literatura 1. Vamos a empezar la clase relativo al análisis de cuentos, al análisis narrativo. En esta ocasión tengo a Manuel, Perla Favela, Génesis, Gloria María, Alexander, Kevin, Fernando y Leonela. Bueno, entonces tomo captura para la asistencia. Ahorita empezamos la explicación del tema. Si llega un momento en que se me corta, por favor me avisa, pero voy a empezar a compartirles pantalla. Espero que me estén escuchando. No voy a quitarles mucho tiempo porque sé que alguno está con los datos, pero sí vamos a ser muy preciso, muy exacto. Bien, entonces vamos a ver. Alguien que me pueda decir, que pueda activar su audio, por favor, y que me pueda decir qué estábamos viendo en la clase anterior, en la clase del lunes. ¿Qué estábamos viendo? Alguien que sí me pueda decir. ¿Qué vimos la clase del lunes? ¿Qué hemos visto, jóvenes? Pueden activar su audio sin problema. Vimos que era la literatura Uh-huh. y lo del emisor, receptor y el mensaje. ¿Para quién iba Muy bien. el mensaje? Muy bien, ¿cómo te llamas? Alexander. ¿Cómo? Alexander. Ah, muy bien, gracias Alexander. Bien, entonces, así es, efectivamente vimos este cuadro que está aquí, esta representación emisor, receptor, mensaje. Es un cuadro de la comunicación. Él hace el libro, él lo lee y aquí está el libro. Aquí está la decodificación. Pregunto, ¿si están viendo la diapositiva? ¿Sí se puede ver? Sí. Sí, Muy bien, gracias. Elementos del análisis literario, disculpen el ruido ambiental. Número 1, las acciones. Argumento de la obra, imitación, representación de la vida. Número 2, los personajes. Cuando yo leo una obra literaria, tengo que saber qué acciones se cuentan, quiénes son los personajes. Muy importante, quién es el narrador. Janet me habla de 3 acciones. Modalización, ¿cómo? Temporalización, ¿cuándo? Y espacialización, ¿dónde? ¿Sí? Cuando yo cuento un cuento, una historia, una leyenda, cualquier narración, siempre van a haber personajes, acciones, va a haber un ambiente, pero también se tiene que ver quién lo cuenta y cómo lo cuenta. Por eso él plantea 3 tipos de narradores, principalmente narrador, visión por detrás, omnisciente, lo sabe todo. Narrador, visión con. El narrador sabe lo mismo que los personajes, no sabe ni más ni menos. Como el narrador visión fuera, ese narrador es un narrador que desde fuera es un narrador testigo, que está viendo una historia, ¿ok? Otra vez, visión por detrás lo sabe todo, más que los personajes. Visión con, sabe lo mismo el narrador que los personajes. Visión fuera, el narrador es un testigo y sabe incluso menos que los personajes. Por ejemplo, si yo llego a un accidente, si soy un narrador omnisciente, voy a saber lo que ocurrió antes del accidente y lo que piensa el accidentado. Si soy un narrador visión con, voy a saber lo mismo que los personajes. Y visión fuera, yo llego, por ejemplo, pues a lo mejor me gusta estar informado, llego, observo, pero no sé de dónde viene, no sé cómo fue, nada más soy un narrador testigo cuando escribo lo que yo vi. Otro aspecto es la temporalización. Hay 2 tipos de tiempos. Bueno, antes de pasar al tiempo, vamos a ver los narradores. Según Jenner, la narración se clasifica. Número 1, con base en la voz, ¿quién habla en el relato? Primera persona, yo, protagonista, yo lo viví. Cito, siempre quise a Paulina.
este texto está escrito en primera persona. ¿Cuáles son las personas? Primera persona del singular, yo. Tercera persona del singular, él. La tercera persona dice un narrador que no participa. Ejemplo, ella mantuvo las velas. En primera persona digo yo, siempre quise Paulina. En tercera persona, ella mantuvo las velas. Es decir, el narrador desde afuera está diciendo lo que otro hizo. Pero si es un narrador en primera persona, yo narro lo que yo hice. Por eso aquí les puse, quien habla en la historia, ese es el narrador. Por ejemplo, cuando yo cuento un cuento y digo, hace mucho tiempo en un pueblito lejano, ahí es el narrador. Vivía un hombre muy solo, es un narrador en tercera persona. Para que fuese en primera persona, yo diría, hace mucho tiempo yo viví en un pueblito. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, tipo de narrador con base en la modalización, el modo, con base en la mirada o punto de vista de la narración, quién vive los sucesos o quién los vio. Eso lo dijo Todorov. Narrador, personaje y visión por detrás, narrador que lo sabe todo, el omnisciente. Aquí les puse un ejemplo. Dice Gabriel García Márquez, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30. Eso lo sabe, lo dice el narrador cuando es omnisciente, es el que cuenta la historia. Luego tengo un narrador personaje, el narrador sabe lo mismo que los personajes, no puede explicarnos más que lo que saben los personajes. Aquí está un ejemplo. Dice, pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hecho en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Si se dan cuenta, es un narrador, personaje que sabe lo mismo que los personajes, no sabe más ni sabe menos. Este es un ejemplo de la salida en Tormes de un anónimo. Narrador, personaje, pero visión fuera de lo que les decía el testigo. Ejemplo, en la oscuridad sonó el timbre de un teléfono, después de que hubo sonado 3 veces, se oyó el chirrido de los muelles de una cama. Unos dedos palparon sobre la mesa, algo pequeño y duro, cayó con ruido sordo sobre la alfombra, los muelles chirriaron nuevamente y una voz de hombre exclamó, diga, sí, yo soy, muerto, sí, en 15 minutos, gracias. Si se dan cuenta, es un narrador que sabe poquito, es un narrador testigo. Ahora, sobre el tiempo. Si bien toda la obra literaria de tipo narrativo tiene como base una historia y una forma como se narran las acciones, en el análisis literario se ha de diferenciar el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Fíjense bien acá, tiempo de la historia, de manera lineal a cómo ocurrieron los hechos, qué pasó primero, qué después. Tiempo del relato puede ser un ir y venir dependiendo cómo se quiera contar la historia. Aquí les voy a poner un ejemplo. Tiempo de la historia, ¿cómo ocurren? Por ejemplo, número 1, ella se despierta. Número 2, desayuna. Número 3, se prepara la clase de literatura. Número 4, escribe un resumen. Ese es el tiempo de la historia. Tiempo del relato es cuando yo escribo un cuento y digo, por ejemplo, ella sentada en la computadora haciendo un reporte de lectura, se acordó que hace 20 años fue a un pueblito perdido allá en Michoacán, etcétera. ¿Se dan cuenta? Tiempo de la historia, ¿cómo ocurre? Tiempo del relato, ¿cómo lo escribo? Aquí está un ejemplo. Tiempo de la historia. Número 1, un gato maulla. 2, una mujer se apena de él. 3, la mujer trepa. 4, la mujer intenta alcanzar al gato, pero la asusta y la araña. Número 5, la mujer se encuentra tendida en el suelo. Número 6, la mujer se repone de la caída. A ver, si a alguien me gusta ayudar a leer tiempo del relato, este es el tiempo de la historia. ¿Alguien que lea, por favor, el tiempo del relato? Active su audio, por favor. ¿Alguien que active su audio? Que me ayude a leer tiempo del relato, es decir, fragmento del cuento, fragmento de la obra. No tengan pena, hablen. Activen su audio. Yo, profe. Adelante. Una joven mujer se encuentra tendida bajo las frondosas ramas de un árbol. Su mano derecha se colorea con pequeñas gotas de sangre que manan desde las aberturas de los delgados rasguños que le hicieran el pequeño felino que rescató.
el mismo que ahora ronronea y se pasea tranquilamente entre sus brazos. Todo sería distinto para la mujer si es que hace unos minutos no hubiera atendido a los desgarradores maullidos que el gato lanzara desde lo más alto de la copa del árbol, que ahora la tiene a sus pies. Pero su adoración por los animales pudo más que de su vértigo y no dudó en subir a rescatar a la mascota. Ahora, escondiéndose de la caída, solo piensa cómo va a llamar al pequeño animal y en lo contenta que se pondrá su hija cuando lo llegue a casa. Ujú. Muy bien. A ver, alguien me diga la diferencia entre tiempo en la historia y tiempo en relato. A ver, otra persona que me diga, a ver, ¿quién leyó? ¿Quién leyó ahorita? Yo, Alexander. Ok, muy bien. A ver, alguien más que me diga la diferencia entre tiempo en la historia y tiempo en relato, por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿No encuentran diferencia? Yo, pues el narrador, profe, es Ajá, diferente. bueno, bien. Esa sería una. Y en el tiempo, aquí está diciendo cómo pasó lineal. Y aquí está ya reconstruido, ¿verdad? Aquí dice el gato maulla, la mujer se apena de él, la mujer trepa, pero aquí en el cuento ya está toda la trama. ¿Y de dónde parte? De cuando la mujer está tirada. Bien, vamos a ver el punto 5, el ambiente. Dice, algunos teóricos suelen emplear la palabra contexto, tono, marco, ambiente como sinónimos. Jenner suele referirse al término especialización. El marco o ambiente es un elemento descriptivo de la obra literaria. De acuerdo con Bellet y Barren, el ambiente parece a primera vista el dato que distingue la novela del teatro. Así, la casa donde vive un personaje es una expresión de personalidad. Aquí quiero preguntarles, en el tiempo del relato, ¿cómo se imaginan ustedes esta escena? Es decir, el ambiente sirve para que yo describa un lugar, un espacio. Aquí, en el tiempo del relato, ¿cuál sería esa escena que representa? A ver, ¿quién me puede ayudar? Si me piden los personajes, sería la mujer y el gato, los personajes. El tiempo, al parecer, no transcurre mucho tiempo, es un día. Me preguntan a mí, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el ambiente aquí? ¿Cuál es el ambiente? El lugar, ¿Sí? Así es. A ver, ¿cómo se le imagina a usted el lugar, ambiente? un parque, un árbol. Muy bien, así es. Efectivamente. Entonces, los personajes son el gato y la mujer. El ambiente sería una mujer tirada, el gato ronroneando allí, encima quizás de ella, y a un lado un árbol. Es el ambiente. Entonces, con eso ya les queda claro. Aquí está la historia, están los personajes, está el tiempo, está el narrador. A ver, el narrador aquí, ¿cómo es el narrador? ¿Es testigo, es omnisciente o es personaje aquí? Dice, una mujer joven se encuentra tendida bajo las frondosas ramas de un árbol. Su mano derecha se colorea con pequeñas gotas de sangre que emanan desde las aberturas de los delgados rasguños que le hicieron el pequeño felino que rescató. ¿Qué tipo de personaje es? Perdón, ¿qué tipo de narrador es? ¿Testigo? ¿Ok? Y si dijera el texto, una joven mujer que pensaba que el gato estaba sufriendo mucho, se subió a un árbol, ¿qué narrador es? Omnisciente. Así es, porque accede a la conciencia de los personajes.
Y si me preguntan cuál es el ambiente, ya me lo dijeron. Puede ser un parque. Muy bien. El espacio, el marco escénico que se describe en la obra. Describe la casa y se habrá descrito al hombre. Ejemplo de ambiente, aquí tenemos otro ejemplo. Bien, ¿alguien más que no haya participado? Si me ayuda a leer, por favor, donde dice ejemplo de ambiente. Ya vamos a terminar. Ayúdeme a leer, por favor, alguien que no ha participado. No se peleen. Alguien que me ayude a leer, por favor. Alguien que me ayude a leer. Ejemplo de ambiente. A las 8 en punto, reunidos en torno a la mesa, cenaba don Antonio Príncipe, su mujer, doña Beatriz de Príncipe y sus 6 hijos. 8 personas que comían con movimientos pausados rítmicos, que manejaban la cuchillería de plata o retiraban los servicios de la vajilla de limoges azul cobalto en el consabido monograma grabado en oro. 8 personas que convertían las servilletas de lino en mariposas que posaban en sus bocas. Bien. Aquí que me está describiendo un ejemplo, un espacio. Ahora, les pregunto, ¿hasta aquí alguna duda? Aquí hay un ejemplo de un ambiente que me está describiendo un espacio, un lugar, pero no nada más describe la mesa, la casa, también describe 8 personas que están allí. Muchas veces asistía el arzobispo de Yucatán, entonces después del café se calentaba coñac con lamparillas de alcohol y don Antonio el arzobispo bebían a sorbos, manteniendo el calor de las copas con el calor de las manos. Es decir, el ambiente no es nada más describir la mesa, es describir cómo se sienten las personas. ¿Ok? Pregunto, si yo describo una casa embrujada, ¿la casa es personaje o es ambiente? Pregunto, a ver. Ambiente. Ambiente. ¿Ambiente? ¿Alguien más? La casa no es personaje. Por ejemplo, si yo describo que en la casa es lúgubre, de 2 plantas con chimenea, en las noches alrededor hay árboles secos, que al fondo se ve una luna plateada y se escuchan aullidos al interior de ¿la casa es personaje o es ambiente? Ambiente. Personaje, ¿no? Es personaje, pero los árboles y todo eso es el ambiente, ¿no? Ok, entonces la casa es personaje. ¿Y qué sería el ambiente? ¿Qué me hace sentir la casa? Si me hace sentir miedo, si me hace sentir coraje, desesperación, ¿se dan cuenta? El ambiente no es nada más describir algo, sino que ese algo me cause una reacción. ¿Estamos bien? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, personaje es el que actúa. Ambiente, ¿qué es lo que me hace sentir? ¿Qué me recrea? ¿Qué me representa? Bueno, jóvenes, para hoy entregan la actividad 2, ejercicio 7. Ayer les mandé una tabla que la simplifiqué para que lo hiciese más rápido. La información viene un cuento que se llama Cabeza Rapada, la página 77, 78. Les envié la tabla, hay que completarla. Hasta aquí sería nuestra clase. Si ustedes, pues ahora ya tengo más jóvenes. Ahorita tomo captura y vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Espérenme un poquito. Ok, bueno. Bien, miren, voy a pedirles que si tienen alguna duda, algún comentario sobre la clase que vimos. A ver, alguien que me pueda decir qué vimos. Está Kevin, Génesis, Perla,
Manuel, Alexander, Gloria María, Fernando Rendón, Leonela, Nidia Tizó y Hilary Huiza. A ver, jóvenes, ¿qué vimos? Para los que llegaron un poquito tarde, quizás vimos los tipos de narradores, ¿no? Narrador omnisciente, el que sabe todo, cuenta la historia y lo sabe todo. Primera persona, narrador personaje sabe lo mismo que los personajes. Y el narrador personaje con visión de fuera sabe menos que los personajes. ¿Ok? Les voy a poner dos ejemplos ya para terminar. Si yo digo, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un viejo, ¿qué tipo de narrador es? Y a la vez, este narrador dice que este señor estaba loco porque se imaginaba cosas. Repito, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un viejo que se pasaba las noches leyendo y se hizo loco. ¿Qué tipo de narrador es? Personaje. ¿Narrador personaje omnisciente o personaje es omnisciente? El ejemplo que les di es omnisciente. Muy bien. A ver, entró alguien más. Tomo captura para hacer mi informe. Yo, ver, profe, pero mi internet anda fallando mucho y me saca. Ok. ¿Quién es? Nidia Tizó. ¿Quién es? Ok. Sí, bien. Ya me llegó tu trabajo. Ya. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, no se preocupen. Bien, les voy a poner otro ejemplo. Fíjense bien, les voy a poner otro ejemplo. Hace 20 años llegaron conmigo dos jóvenes y me pidieron que les hiciera la biografía de su papá. Ahora yo estoy investigando en la biblioteca. ¿Qué tipo de narrador? Personaje. De personaje de fuera o de dentro. Porque de dentro o personaje testigo. El personaje de dentro sabe lo mismo que los personajes. El personaje de fuera es un testigo que sabe menos que los personajes. ¿Qué sería ahí? Pues habría que saber más de la trama, ¿no? Habría que conocer más la obra. Por ejemplo, si este narrador sabe algunas cosas sobre el papá que va a investigar, se va a decir que desde dentro. Pero si sabe menos que los personajes y luego dice, no pude saber más información porque los muchachos se fueron, es un narrador, personaje, testigo. ¿Ok? Bien, jóvenes, me dio mucho gusto estar con ustedes. Voy a tratar de subir la clase. Les pido que para hoy me suban su actividad. Los que ya estuvieron tienen su participación. Son 4 sesiones para acumular la participación. Ya tienen hoy el pase de lista. Nada más me queda pedirles que si tienen alguna duda, comentario, queja, me la hagan saber, por favor. Activen su audio y ya pueden decirme, expresarse. ¿Todo bien? Gracias, profe, todo bien. Todo bien, profe, gracias. Ok. Gracias, profe.